a todo siempre con amor, va por el mundo llevando a María en su corazón, cantando siempre una melodía para su Creador, cantando siempre una melodía para su Creador. Anuncia el reino de Jesús, cual testigo verás, cual vina seca, consumido por celo voraz. Siente la ansia del pueblo en la necesidad, y el Evangelio le va a predicar. Josefino no busca grandeza, sino solo gloria para su Creador. En las misiones y en los colegios anuncia a Cristo que es el Salvador. Va por el mundo llevando a María en el corazón, cantando siempre una melodía para su Creador, cantando siempre una melodía para su Creador. Anuncia el reino de Jesús, cual testigo verás, cual vina seca, consumido por celo voraz. Siente la ansia del pueblo en la necesidad, y el Evangelio le va a predicar. Con el Evangelio lo va a liberar, porque el Evangelio encarnando Él está. El amigo de ayer, el amigo de hoy, el amigo de siempre es José. El amigo de ayer, el amigo de hoy, el amigo de siempre es José. Porque nada es igual si a su lado no vas, compartiendo la alegría y el dolor. Y si no sabes amar, si no sabes perdonar, al amigo en un instante perderás. El amigo de ayer, el amigo de hoy, el amigo de siempre es José. El amigo de ayer, el amigo de hoy, el amigo de siempre es José. Nuestro Padre es José y debemos ir a Él, compartiendo sus ejemplos y su amor, para darlo a conocer en este mundo de hoy. Trabajemos todos juntos, vamos ya. El amigo de ayer, el amigo de hoy es José. El amigo de ayer, el amigo de hoy, el amigo de siempre es José.
seguimos a Jesús, siendo guiados como hijos de su luz. Tu vida ofrece a Dios en esta congregación, haciendo siempre y en todo lo mejor. El amigo de ayer, el amigo de hoy, el amigo de siempre es José. El amigo de ayer, el amigo de hoy, el amigo de siempre es José. El amigo de ayer, el amigo de hoy, el amigo de siempre es José. El amigo de ayer, el amigo de hoy, el amigo de siempre es José. Hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este cuarto viernes de formación. Pues nos alegra de ver que están conectados a nuestros hermanos de Venezuela. Levanten la mano, por favor. A nuestros hermanos de Perú, a nuestros hermanos de El Salvador, a nuestros hermanos de aquí de Guatemala, nuestros hermanos de Nicaragua, nuestros hermanos de Costa Rica. Sean bienvenidos. Bueno, sean bienvenidos todos, pues es un agrado estar aquí. Pues mi nombre es Luis Santos, soy y pertenezco a la Pastoral de Evangelización y pues sean bienvenidos a este cuarto viernes de formación para que podamos seguir aprendiendo más de San José, podamos seguir viendo esa nobleza, ese amor de San José hacia Jesús. Y antes vamos a invitar a la hermana Lucy para que nos iniciemos con la santa oración. Bienvenida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, te elegimos hoy como nuestro protector y guía. Concédenos tu ayuda para vivir este día según la voluntad de Dios, para cumplir fielmente con nuestras obligaciones y para ser instrumento de paz y amor en el mundo. Intercede por nosotros ante Jesús y María para que nos asistan en todas nuestras necesidades y nos proteja de todo peligro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermana Lucy. Y bueno, ¿quiénes de los que están conectados hizo la tarea? ¿Puede compartirnos algo de lo que entendió y lo que hizo la tarea? Puede levantar la manita.
o escribir en el chat. O alguien aquí de la rectoría que quiera pasar a decir que si hizo la tarea o quiera compartir. No sean chiviados. Bueno, ya que nadie se animó, ahora vamos a darle la bienvenida a alguien que es conocido, alguien que es muy querido también. Queremos darle la bienvenida al padre Carlos Francisco Gil Batz. El padre Carlos Gil nace el 8 de mayo de 1992 en Ciudad de Guatemala. Formó parte de la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Belén aquí en Misco. Ingresa a los 20 años al prenoviciado de los misioneros josefinos en el año 2013. En el año 2018 y 2019 realizó su servicio de misionero en la parroquia San José Obrero, en San Salvador. Del 20 al 23 en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Aguachapán. El 6 de julio del 2024 realizó su profesión de votos perpetuos en la parroquia Nuestra Señora de Belén, aquí en Misco. Fue ordenado diácono el 24 de noviembre del 2024 en Aguachapán, El Salvador, por manos de Monseñor Miguel Morán, obispo de la diócesis de Santa Ana. El 12 de julio del presente año fue ordenado presbítero en la parroquia Nuestra Señora de Belén, por manos del señor arzobispo Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez. Actualmente es el encargado del acompañamiento y discernimiento vocacional en la provincia San José de la Misión. Bienvenido, Padre. Buenas noches, ¿qué tal? Es un gusto poder estar acá con ustedes. No sé si me escuchan, ¿me oyen bien? Sí, Padre. Buenas noches. Adelante. Perfecto. Buenas noches, mucho gusto. Pues gracias por la invitación. Vamos a estar compartiendo en esta noche un tema que es bastante agradable e interesante. Entonces, solo ustedes me dirán si ya empezamos o porque yo me acabo de conectar. Entonces, no sé si ya empezamos o si hay algo previo al tema. Sí, Padre. Dele. Sus micrófonos son suyos. Bueno, muchas gracias. Entonces, saludo a quienes ya me están enviando saludos por ahí. Qué alegre ver algunos rostros y nombres conocidos. Em, Parece que les han dejado una tarea que si no la hicieron, bueno, con lo que vamos a platicar en esta noche, pues van a tener material para hacer la tarea. Voy a compartirles mi pantalla entonces. Permítame un momento, por favor. Listo. Entonces, ¿qué vamos a compartir en esta noche, hermanos y hermanas? En San José, en la piedad y en el magisterio de la iglesia. Advierto que por la materia de estudio de este tema vamos a ver bastante texto. En la medida de lo posible yo traté de solo de poner lo esencial porque a mí particularmente no me gusta cuando hay mucho texto, pero hay cosas que son necesarias verlas y bueno, no hay de otra manera que pues las podamos tener ahí en pantalla y podamos leer juntos alguna parte o al menos tenerlo ahí para que puedas tener presente el dato. Entonces, en primer lugar, vamos a ver entonces dos cosas en esta noche. En primer lugar, a muy grandes rasgos,
cómo fue desarrollándose la piedad hacia San José en la historia de la iglesia, sobre todo desde los primeros siglos, el primer milenio y el segundo milenio. Y posteriormente vamos a poder también visualizar qué es lo que han dicho sobre todo los papas, el magisterio de la iglesia acerca de San José, que como vamos a ver, se ha desarrollado sobre todo desde el siglo, a finales del siglo XIX, muy fuertemente en el siglo XX y ahora en el siglo XXI con el Papa Francisco. Pues bueno, en los primeros siglos de la iglesia, vamos a empezar desde acá. De entrada, hermanos y hermanas, hemos de decir que en los primeros siglos de la iglesia, la gran preocupación del magisterio, sobre todo, fue dejar muy en claro la divinidad de Jesús como Hijo de Dios, que murió y resucitó por la salvación del mundo, y también dejar muy en claro, el, permítame, aquí está, listo. Dejar muy en claro que María, su madre, también era madre de Dios y también fue muy de mucho interés el también dejar en claro, a la par de que María es madre de Dios, dejar en claro que su maternidad es también virginal. Entonces, a causa de esto, ahí creo que hay algunas personas que tal vez por tocar su pantalla están haciendo algunas líneas. No hay problema, no se preocupen, solo que no se alarmen porque no, esto no es mío. Entonces, a causa de ello, podemos decir que hay un silencio acerca de la figura de San José. ¿Por qué? Porque lo importante en los primeros siglos de la iglesia, del siglo I, siglo II, III, IV, V incluso, eh, era dejar fundamentado y esclarecido que Jesús es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad y que María, al ser su madre, es también madre de Dios, pero sin perder su virginidad. Sin embargo, durante esos primeros siglos, podemos decir que de alguna manera se interrumpe, se rompe este que hemos llamado silencio de San José, o más bien silencio acerca de San José. Em, especialmente, a, especialmente a causa de los que conocemos los libros apócrifos. Los libros apócrifos son aquellos libros que no están incluidos en el canon del Nuevo Testamento y que sin embargo han tenido cierta relevancia en la historia y en la piedad de la iglesia, porque a partir de algunas cosas que mencionan los evangelios apócrifos, han surgido ciertas tradiciones en la iglesia, ciertas costumbres, ciertas creencias, y bueno, han influido de alguna u otra manera en la piedad de la iglesia en el mundo. Y entonces, entre esos evangelios apócrifos hay algunos, dos sobre todo, que tienen mucha influencia en la presentación de la figura de San José. Eh, podemos decir que los evangelios apócrifos son libros que nacen para tratar de rellenar o tratar de abarcar aspectos que los evangelios canónicos no tratan. Aquí hacemos un paréntesis y hemos de decir que en realidad la finalidad de los evangelios, los cuatro evangelios que aparecen en nuestra Biblia, la finalidad de los evangelios es afirmar que Jesús murió, resucitó por nosotros y que de esa manera nos dio la salvación. Eso es lo importante de los evangelios. Entonces, por eso es que los evangelios muchas veces no tratan temas acerca, por ejemplo, de la juventud de Jesús, la familia de los papás de Jesús, de dónde vienen. Esto no lo encontramos en los evangelios canónicos porque no es su finalidad. Su finalidad es afirmar que Jesús murió, padeció, murió y resucitó y así nos dio la salvación. Pero bueno, entonces los evangelios apócrifos tratan de rellenar estos vacíos, entre comillas, que dejan los evangelios canónicos. En- como les decía, hay dos evangelios apócrifos que se refieren de manera especial a San José.
Uno es el llamado protoevangelio de Santiago, así se le llama, ese es el nombre, y el otro es el conocido como el que se ha llamado la historia de José el Carpintero. Esos son los que hablan más acerca de San José. Y bueno, de alguna u otra manera estos evangelios apócrifos tuvieron cierta influencia en los padres de la iglesia, sobre todo los padres griegos, eh, se llegó a aceptar de una manera más o menos unánime eh, la hipótesis de que San José había tenido un primer matrimonio, pero esto se hizo únicamente para salvaguardar la virginidad de María. Eh, y sobre todo también, ustedes recordarán que en alguna parte de los evangelios se habla de que Jesús tenía hermanos y hermanas, y entonces para darle una explicación a esto que afirman los evangelios, eh, entonces los padres griegos, los padres de la iglesia griegos, de la iglesia oriental, eh, pues dicen que San José había tenido un matrimonio anterior. Y esto, como decíamos, surge en parte por lo que afirman el protoevangelio de Santiago y la historia de José el Carpintero. Entonces, a causa de esto, de decir de que San José había tenido un matrimonio previo, obviamente esto con el paso de los siglos va a evolucionar, ya vamos a ver de qué manera ha evolucionado. Pero bueno, en estos primeros siglos de la iglesia se considera que José había tenido un matrimonio anterior y entonces por eso es que se comenzó a decir que José tenía una edad relativamente avanzada cuando se unió en matrimonio con María. Em, y que a causa de su avanzada edad, San José respeta siempre la virginidad de María. Entonces, siempre está ahí en el centro de esta problemática el cuidar, el salvaguardar la virginidad de María, la Madre de Dios. Ya vamos a retomar esto de cierta manera más adelante. También durante esos primeros siglos, el primer milenio de la iglesia, hay algunos padres de la iglesia, doctores de la iglesia, que ofrecen algunas afirmaciones interesantes acerca de San José. Uno de ellos es San Juan Crisóstomo, y que afirma que la Madre de Dios fue desposada con José para que José la sirviese, le sirviese a María como tutor, como procurador y como coadjutor diligentísimo en todas las vicisitudes de la vida terrenal. O en otras palabras, lo que afirma San Juan Crisóstomo es que San José sirvió a María como un guía, como alguien que eh, le otorgaba los derechos y defendía sus derechos ante la ley, y también como un ayudante, eso significa la palabra coadjutor, ayudante, como un ayudante diligente en todos los problemas, en todas las situaciones difíciles que María tuvo en su vida terrenal junto a Jesús. Eso afirma San Juan Crisóstomo. San Agustín, uno de los grandes, si no es que el más grande, padre de la iglesia, afirma que eh, el nombre de Padre de Jesús, según aparece en las Sagradas Escrituras, se lo dieron a San José, no solamente las gentes del vulgo, dice San Agustín, que le creían Padre natural, sino también la Santísima Virgen y el evangelista San Lucas. En otras palabras, que está diciendo San Agustín, y lo que hacen es referirse a lo que ya habla el Evangelio. Se recordarán ustedes que en algún pasaje del Evangelio a Jesús le dicen, ¿y no es este el hijo del carpintero? Y no son, y su familia, y citan a su familia, pero la gente del pueblo afirma que Jesús es hijo del carpintero. Y esto lo retoma San Agustín. Pero además también San Agustín recuerda que no solamente la gente del pueblo es la que afirma que José es el padre de Jesús, sino también la misma Virgen María, cuando junto a José encuentran a Jesús en el templo y ella le dice, tu padre y yo te estábamos buscando. Entonces, San Agustín hace ese énfasis en que, además del pueblo, sobre todo, María dice que José es el padre de Jesús. Y esto aparece en el Evangelio según San Lucas. Aquí les he dado yo una pincelada así muy, muy elemental de lo que se dice San José o lo que está
eh, acerca de San José en la piedad durante el primer milenio de la iglesia. En realidad, también no he puesto demasiado porque, como les decía al principio, en el primer milenio de la iglesia, San José no tiene gran relevancia. La gran relevancia en el primer milenio de la iglesia, desde el año, desde que Jesús parte y cuando los apóstoles y los seguidores de los apóstoles comienzan a sistematizar sus creencias en Jesús, y luego pasando ya por los primeros años de la iglesia, por los primeros papas, bueno, la importancia no era poner la mirada en San José, sino salvaguardar la virginidad de María y la divinidad de Jesús. ¿Qué comienza a suceder ya a partir del siglo XI, ya del año 1000 en adelante? Bueno, surgen las llamadas cruzadas, que como ustedes a lo mejor sabrán, las cruzadas son aquellas campañas, aquellas guerras que emprenden ciertos reyes de Europa para recuperar Tierra Santa y envían a sus ejércitos hacia Jerusalén. Pero bueno, como efecto de las cruzadas, de estas guerras, eh, peregrinos y soldados que participan en las cruzadas, que son los llamados cruzados, traen hacia Occidente, es decir, hacia Europa, em, numerosas reliquias que se consideran que pertenecen a María y a José. En realidad, estas reliquias no tienen no hay ninguna certeza de que realmente hayan pertenecido a María y José. Su autenticidad es dudosa. Sin embargo, ya esto da una muestra de que allá por Jerusalén y por Oriente sí existe una devoción real a San José. Solo conecto mi compu, permíteme un momentito porque me quedé sin carga. Ok. Entonces, ya a partir del siglo XI entonces y con las cruzadas se comienza a vislumbrar en Europa que en Oriente, en Jerusalén y en las iglesias de Oriente, sí hay una devoción a San José. También es con las cruzadas con las que los libros apócrifos de los que hemos hablado antes comienzan a conocerse poco a poco en Europa eh, y ejercen una notable influencia en el arte, en la poesía, en la pintura, en la piedad, en la manera de visualizar a San José. eh, y en la teología en general. Y es a partir de estos libros apócrifos que, como les decía antes, sobre todo tratan de presentar a José como alguien que ya tuvo antes un matrimonio. Entonces, a partir de ahí se concluye que José entonces tenía edad avanzada y se le comienza a presentar en el arte, sobre todo en la pintura, como alguien de muy avanzada edad. En la ciudad de Bolonia, esto es en Italia, es donde se dedica por primera vez una iglesia a San José. No se sabe exactamente en qué año se construyó esa iglesia y de hecho no existen registros que concuerden acerca de qué nombre en realidad o dónde estaba la ubicación exacta de esa iglesia, pero sí aparecen ya registros a partir del año 1129 de que en aquella ciudad, en medio de tantas iglesias que tenía, alguna de ellas ya estaba dedicada a San José. También es muy conocido un sermón de San Bernardino de Siena, que vivió allá por el siglo XV, acerca de que San José, y afirma acerca de San José, dice San Bernardino, si lo comparas a toda la iglesia de Cristo, ¿no es este el hombre elegido y singular por el cual y bajo el cual Cristo entró en el mundo ordenada y honestamente? Luego, si a la Virgen Madre es deudora toda la iglesia santa, porque ha sido hecha digna por ella de recibir a Cristo, así ciertamente a José debe la iglesia, después de ella, o sea, de María Virgen, debe la iglesia agradecimiento y reverencia singular, pues esta es la llave que cierra el Antiguo Testamento, en que la dignidad patriarcal y profética consigue el fruto de la salvación, el fruto prometido. Entonces comenzamos a visualizar que ya en el siglo XII, ya aparece una iglesia con el nombre dedicada a San José, ya comienzan a aparecer unas reliquias que si bien no son auténticas,
ya señalan que hay una piedad a San José, ya comienzan a aparecer teólogos y estudiosos que comienzan a hablar de San José. Entonces es evidente que ya en el segundo milenio de la iglesia comienza a vislumbrarse que San José también tiene importancia. Y sin ir tan lejos, lo que acabamos de leer de San Bernardino de Siena dice algo muy, muy importante para aquel entonces. Lo que está diciendo es que ciertamente a María tenemos que tener gran devoción porque gracias a ella eh, la iglesia ha podido recibir a Cristo el Salvador. Pero bueno, al lado de María, también la iglesia debe agradecimiento y reverencia singular, dice San Bernardino, a San José. También ya en el siglo XVI aparece la devoción de los siete dolores y gozos de San José. Ustedes seguramente han escuchado o los han rezado, ojalá los recen y los conozcan, porque son una devoción muy propia o que nos identifica grandemente a los misioneros josefinos y a toda la familia josefina. Sin embargo, los siete dolores y gozos no son una devoción que el padre Vilaseca haya creado, sino que el padre Vilaseca ya la conoce, es anterior al padre Vilaseca, nace en el siglo XVI y el padre Vilaseca la adopta para sus hijos, que somos todos los que formamos parte de la familia josefina. Entonces, esta devoción aparece en el siglo XVI. También en el año 1598 se construye en Roma la primera iglesia dedicada a San José. Hemos dicho que la primera iglesia que aparece, o el primer registro de una iglesia con el nombre de San José, o dedicada a él, aparece en Bolonia en el siglo XII. Pero es hasta el siglo XVI, hasta finales del siglo XVI, 1598, cuando se construye en Roma la primera iglesia dedicada a San José. También en el siglo XVI emerge la figura de Santa Teresa de Jesús, que emprende la reforma de su orden, la orden carmelita, y funda numerosos conventos en España bajo el amparo de San José. Y además, Santa Teresa contribuye grandemente a propagar el conocimiento y devoción de nuestro Padre San José. De hecho, Santa Teresa es una de las patronas de nuestra congregación de misioneros de San José, puesta por nuestro mismo fundador, el Padre Vilaseca, porque el mismo Padre Vilaseca, en muchos de sus estudios surgen con base en las afirmaciones de Santa Teresa de Jesús acerca de San José. Entonces, hasta aquí llegamos de manera muy, como les decía, muy superficial, viendo lo que en los primeros 2 siglos de la iglesia se ha dicho acerca de San José. Especialmente nos hemos quedado hasta el siglo XVI, porque antes del siglo XVI, de manera fuerte en el magisterio de la iglesia, todavía no se hablaba acerca de San José. Sí se habían dicho algunas cosas, sí se había tomado en cuenta a San José en las devociones, pero los papas no habían hablado de manera fuerte acerca de San José. Es como les decía al inicio, hasta el finales del siglo XIX, allá por el año 1870, ya van a ver esas fechas importantes, en que se comienza a hablar de manera fuerte en los papas acerca de San José. Pero en los primeros 2 milenios de la iglesia, a manera de resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, en los primeros 2 milenios de la iglesia podemos decirlo así. En el primer milenio, la figura de San José aparece bastante en la sombra, porque la gran relevancia obviamente es de Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, de quien se trata de defender siempre su divinidad y em, su obra salvadora como segunda persona de la Trinidad. También es fuertísima la devoción a María y lo que se dice de ella, sobre todo tratando de defender siempre su virginidad y que ella es la madre de Dios. En el segundo milenio de la iglesia ya comienza a hablarse de San José, pero sobre todo gracias a los evangelios apócrifos y aquel deseo de defender la virginidad de María, se comienza a tergiversar de cierta manera la figura de San José, sobre todo presentándolo siempre en la piedad y sobre todo en el arte como alguien de muy avanzada edad.
Entonces ahora entramos ya, bueno, a lo que han dicho sobre todo los papas acerca de San José. ¿Qué se ha dicho de San José en el magisterio de la iglesia? Em, Aquí está un resumen de lo que les decía antes, pero la primera gran figura acerca entre los papas que es relevante para el, bueno, el estudio y la profundización en la figura de San José, el esposo de María y Padre de Jesús, es Pío noveno, Pío nono, como lo conocemos. Eh, Pío nono duró en el pontificado desde 1846, de hecho es el segundo más extenso después de San Pedro. Él y el Papa Juan Pablo II han sido los pontificados más extensos. Entonces, Pío IX es el pontífice de San José. ¿Por qué? Bueno, eh, apenas poco tiempo después de que Pío IX es elevado al pontificado, es electo papa, viendo que había un gran número de problemas, de situaciones difíciles en el mundo y en la iglesia. Entonces, el 10 de septiembre de 1847, extendió a toda la iglesia, a la Iglesia Universal, la fiesta del patrocinio de San José como una fiesta de, con rito doble de segunda clase. ¿Qué significa esto? Esto es de la liturgia anterior al Concilio Vaticano II. En nuestros días podríamos decir que lo que hace Pío IX, es decir, que la fiesta del patrocinio de San José va a celebrarse como una fiesta de relevancia en la iglesia, como lo que ahora en nuestros días llamaríamos una fiesta, casi una solemnidad. Entonces, ¿por qué? Porque antes de eso, antes de este decreto del Papa Pío IX del 10 de septiembre de 1847, la devoción a San José y su fiesta como protector de la iglesia solamente se celebraba en alguna que otra diócesis de manera particular, no era universal. Entonces, apenas iniciando su pontificado, el Papa Pío IX ya dice que la fiesta de San José tiene que celebrarse en el mundo entero. Todavía no con la manera en que nosotros la conocemos, pero él ya introduce eh, en la iglesia la devoción universal a San José. Pero lo más importante en la figura de Pío IX es que en el año 1870, por eso les decía que esta fecha es importante y de hecho me parece haber visto que ustedes la han puesto por ahí en algunos comentarios, parece ser que era parte de su tarea. En el año 1870, el Papa Pío IX, eh, bueno, ya se estaba celebrando el primer concilio vaticano, no el concilio Vaticano II, porque ese ya es en 1962 al 65, pues era el primer concilio vaticano. Y entonces el Papa Pío IX había recibido muchas cartas, se dice que son 500, pueden haber sido un poco más, un poco menos, pero había recibido cartas de obispos de todo el mundo en las que se le solicitaba a él que se reconociera oficialmente a San José como patrono de la Iglesia Universal. El concilio tuvo que suspenderse por ciertas razones, de las cuales no hablaremos hoy, pero lo que sí es cierto es que el 8 de diciembre, cuando se abre el Concilio Vaticano I, el Papa Pío IX publica el decreto Coeman Modum Deus, así se llamaba este decreto. Y en ese decreto el Papa Pío IX proclama a San José patrono de la Iglesia Universal el 8 de diciembre de 1870. Por eso es tan importante la figura de Pío IX para la devoción de San José en la Iglesia Universal y en el magisterio de la Iglesia acerca de lo que se ha dicho de San José. ¿Qué razones tuvo el Papa Pío IX para proclamar a San José como patrono de la Iglesia Universal? El Papa Pío IX menciona esas razones en este decreto. Y él dice, una de esas razones es la que San José fue electo, fue elegido para participar en el misterio de la salvación. No es que el Papa se esté inventando que San José sea relevante.
sino que Dios mismo elige a San José para participar en el misterio de la salvación. ¿Cómo? Siendo el Padre del Salvador. Dios mismo constituyó a San José como guardián, como custodio de sus dos más grandes tesoros en la tierra, Jesús y María. Y también dice el Papa Pío IX que la otra razón para proclamar a San José como patrono de la Iglesia Universal es que San José tuvo por esposa ni más ni menos que a la Inmaculada Virgen María y desempeñó el oficio de Padre de Jesús. Entonces son tres razones. No es que lo haya elegido, perdón, el Papa para ser patrono, sino que Dios mismo lo elige para ser parte del misterio de la salvación. Dios lo constituyó guardián de sus más grandes tesoros. Y encima no solo fue custodio y guardián, sino que fue esposo de la Inmaculada Virgen María y desempeñó como tal el oficio de Padre de Jesús con todas las de ley. Entonces dice en una parte de este decreto el Papa Pío IX, por esta sublime dignidad, la Iglesia siempre lo ha honrado a él después de la Virgen Madre de Dios, su esposa, con gran honor y alabanzas, y le ha implorado su intercesión en las situaciones difíciles. Eso dice el Papa. Y en el mismo decreto, en este mismo decreto llamado Quemamodum Deus, eh, el Papa mandó que la fiesta del 19 de marzo se celebrara en adelante con rito doble, es decir, como una fiesta solemne, pero sin octava, es decir, no se puede extender durante 8 días debido a que siempre cae en cuaresma. Pero bueno, ya aquí podemos visualizar lo importante que fue el Papa Pío IX para nuestro conocimiento y devoción a San José. Continuamos con el predecesor del Papa Pío IX, que fue el Papa León XIII. El Papa León XIII asumió el pontificado en el año 1878, año en que fallece Pío IX, y dura hasta el año 1903. ¿Por qué es importante el Papa León XIII? Bueno, porque podemos decir que fue un teólogo de San José y además fue el Papa que promovió la devoción a la Sagrada Familia. El Papa León XIII es el que publica la que hasta la fecha es la única encíclica. Las encíclicas son los documentos más importantes dentro del magisterio que puede publicar un papa. Y es la única encíclica que hay hasta el momento acerca de San José. En nuestro tiempo han salido otros documentos. Ya vamos a ver que, por ejemplo, el Papa Francisco publicó un documento hace unos años acerca de San José. También lo hizo el Papa Juan Pablo II. Pero estos no son encíclicas, es decir, no tienen este grado tan alto dentro del magisterio, sino que son exhortaciones apostólicas. Pero el Papa León XIII es el que publica la que es hasta la fecha la única encíclica acerca de San José, que se llama Quam Pluries, y la publica el 5 de agosto de 1889. Y en esta encíclica se pueden encontrar los fundamentos teológicos de la devoción a San José. También el Papa León XIII promovió la práctica del mes de marzo en honor a San José. Entonces, ¿por qué es importante el Papa León XIII? Porque es el que publica la que hasta la fecha es la única encíclica acerca de San José, la que se llama Quam Pluris. O sea que cuando ustedes escuchen en sus parroquias, en sus grupos de oración, estos nombres un poquito raros, al menos ya pueden identificar a qué se refieren. Quam Pluris, encíclica acerca de San José, publicada por el Papa León XIII. También, como decíamos, el Papa León XIII es alguien que promueve grandemente la devoción a la Sagrada Familia. Y escribe otro documentito, estos documentitos se llaman breves apostólicos, son muy chiquitos y digamos que no tienen poca importancia, pero vale la pena decir que el Papa León XIII escribe este documento llamado, así como lo tienen ahí, Neminen Fugit, en 1892, en el que, bueno, el Papa se muestra preocupado por la situación de las familias, especialmente de los trabajadores, y contempla o presenta la Sagrada Familia como un modelo de la vida familiar en el mundo entero.
y promueve la devoción a la Sagrada Familia. Entonces, por esto es importante para la devoción josefina el Papa León XIII. Nos encontramos después con el predecesor, vamos casi siguiendo toda la línea de estos, de los papas del siglo XIX y XX. Entonces ahora pasamos al Papa Pío X o Pío X. El Papa Pío X es relevante para nuestro estudio de San José porque el 18 de marzo de 1905 aprobó las letanías de San José. Em, Algunas de esas letanías son de las que rezamos, por ejemplo, cuando, cuando finalizamos la coronía a San José. Yo aquí las tengo en digital. eh, y bueno, esas letanías, ¿cuáles son? Bueno, ahorita les menciono algunas de las letanías de San José, que seguramente ustedes ya las han escuchado. Es el que dice, presenta las letanías de Pío X, y son algunas de estas: San José, ilustre descendiente de David, luz de los patriarcas, esposo de la Madre de Dios, casto guardián de la Virgen, padre del Hijo de Dios, solícito defensor de Cristo, jefe de la Sagrada Familia, hombre justo, ejemplo de prudencia. Y bueno, continúan todas las letanías. Estas letanías fueron aprobadas el 18 de marzo de 1805 por, perdón, de 1905 por el Papa Pío X. Y también quiso que estas letanías fueran insertadas en los libros litúrgicos y dio permiso para que se recitaran y se cantaran en ciertas celebraciones litúrgicas, equiparándolas al mismo nivel de las letanías de la Santísima Virgen, de las letanías del nombre de Jesús y de las letanías del Sagrado Corazón de Jesús. También el Papa Pío X mandó que la fiesta del patrocinio universal de San José se celebrara ya con el título que la conocemos ahora: Solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Entonces, podemos visualizar cómo ha ido poquito a poquito, porque tampoco es que hayan sido grandes pasos eh, eh, de un papa a otro, pero sí va evolucionando la comprensión y la piedad en el magisterio de la Iglesia a nuestro Padre San José. El primero que da el gran paso, un paso significativo, es el Papa Pío IX, que es el que lo nombra patrono de la Iglesia Universal el 8 de diciembre de 1870. Luego vienen los demás papas y llegamos ahora al Papa Pío, no, Pío X, que es el que aprueba en 1905 las letanías de San José. Sigue después del Papa Pío X, sigue el Papa Benedicto XV, Papa Benedicto XV. El Papa Benedicto XV es el Papa que en 1919 aprobó y concedió el prefacio propio para la misa de San José, tanto festiva como votiva. En ocasión del 50 aniversario de la proclamación del patronato de la Iglesia Universal del Patronato Universal de San José sobre la Iglesia, publicó estos otro tipo de documentos, motu proprio se llama, que estos documentos son los que los papas escriben porque ellos tienen la libertad de hacerlos y los pueden escribir sin consultarle a nadie. Entonces escribe un motu proprio acerca de San José para conmemorar los 50 años del aniversario de la proclamación del Patronato Universal de San José sobre la Iglesia. Pero bueno, en este primer elemento de Benedicto XV, mencionábamos que es el que concedió un prefacio propio. ¿Qué es un prefacio en la misa? Algunos de ustedes probablemente lo saben, pero el prefacio es aquella oración en la misa que inicia con: el Señor esté con ustedes, que es el sacerdote. Ustedes contestan: y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo, es necesario, contestamos. Y luego inicia una oración que antecede al santo, al canto del santo. Esa oración es la que se llama prefacio. Y para la fiesta de San José, para la solemnidad de San José, hay un prefacio propio. No todas las solemnidades ni todas las fiestas
dentro de la iglesia tienen un prefacio propio, solo las más importantes. Entonces, el Papa Benedicto XV es el que en 1919 aprobó y concedió un prefacio propio para la misa de San José. También el Papa Benedicto XV, el 2 de octubre de 1921, quiso extender a toda la iglesia la fiesta de la Sagrada Familia, que se recordarán ustedes, la había instituido el Papa León XIII, pero es el Papa Benedicto XV quien extiende la fiesta de la Sagrada Familia a toda la iglesia y establece que fuera celebrada el domingo durante la octava de Epifanía. La octava de Epifanía se celebraba, o se celebra, perdón, em, durante el tiempo de Navidad. Pero ahora hubo un pequeño movimiento y como ustedes sabrán, la fiesta de la Sagrada Familia en nuestros días ya se celebra el domingo siguiente de Navidad. Pero sí se celebra como tal la fiesta de la Sagrada Familia y esto se lo debemos al Papa Benedicto XV. Entonces, eh, en conclusión, ¿qué le debemos al Papa Benedicto XV? Que haya aprobado un prefacio propio para la misa de San José y que además haya establecido la fiesta, una fecha para la fiesta de la Sagrada Familia. Papa Benedicto XV. Papa Pío XI, que es también el que le continúa al Papa Benedicto XV en el pontificado. El Papa Pío XI fue quien declaró a San José como patrono de la buena muerte y también ordenó algunos cambios en el ritual romano, entre los que dispuso la siguiente oración. Y decía el Papa Pío XI que debía rezarse esta oración dentro del ritual romano. A ti acudimos, oh San José, patrono de los moribundos, por eso decimos que lo declaró patrono de la buena muerte, en cuyo feliz tránsito estuvieron presentes Jesús y María. Por esta prenda queridísima de ambos, te encomiendo encarecidamente el alma de fulano de tal y había que mencionar a la persona difunta eh, para encomendarla a San José. Entonces el Papa Pío XI es quien declara a San José patrono de la buena muerte. Y también el Papa Pío XI tiene algunas palabras interesantes acerca de San José. Por ejemplo, el 21 de abril de 1926, el Papa Pío XI decía, entre San José y Dios no vemos ni podemos ver más que a María Santísima con su divina maternidad. Toda la iglesia se encontraba junto a él, contenida como germen fecundo en la humanidad y en la sangre de Cristo. Toda la iglesia estaba allí, en la virginal maternidad de María Santísima, Madre de Jesús y Madre de todos los fieles, pequeña a los ojos humanos, pero grande para la mirada del Espíritu. La iglesia estaba allí junto a San José, y ya él era, en la Sagrada Familia, el custodio y el padre tutelar. Palabras interesantes, entre las cuales va a destacar esto que dice al final, custodio, y esto de visualizar a San José como custodio es algo que va a retomar de manera muy fuerte el Papa Francisco, ya lo vamos a ver en su momento. Pero bueno, ya en 1926 el Papa Pío XI hablaba de San José como custodio. Llegamos al Papa Pío XII, ya años más cercanos a nosotros. Fue pontífice de la Iglesia entre los años 1939 y 1958, Papa Pío XII. Y el Papa Pío XII es relevante en, en la devoción a San José por ser el que proclamó a San José patrono de los trabajadores. Esto lo hizo el 1 de mayo de 1950 y día en el que proclama que a partir de entonces, el 1 de mayo, va a ser dedicado a la fiesta litúrgica de San José Obrero. Entonces, el que celebremos a San José Obrero, patrono de los trabajadores, se lo debemos al Papa Pío XII, que lo proclamó así el 1 de mayo de 1950. Pasamos ahora al Papa Juan XXIII. Papa Juan XXIII, como quizá algunos de ustedes sabrán, en la iglesia tiene la grandísima relevancia y el grandísimo papel, y a él hay que darle las gracias porque fue quien convocó
el Concilio Vaticano II. Y gracias al Concilio Vaticano II, por ejemplo, una de las pequeñas pero muy importantes cosas que hizo el Concilio Vaticano II fue que aprobara que a partir de entonces la Eucaristía se celebrara ya no en latín o no únicamente en latín, sino también en las lenguas propias de cada pueblo. Por ejemplo, para nosotros en español se lo debemos al Concilio Vaticano II, que fue convocado por el Papa Juan XXIII. Pero bueno, el Papa Juan XXIII, además de que convoca al concilio, nombra a San José como patrono de ese concilio. Y además, el Papa Juan XXIII es quien introduce el nombre de San José en la plegaria 1 de la Eucaristía. La plegaria 1 es la más antigua, la plegaria eucarística dentro de la Eucaristía es la oración y el conjunto de oraciones dentro de los cuales está, por ejemplo, la consagración. Y hay varias plegarias. La más importante y la más antigua es la que se conoce como canon, que es la plegaria 1, pero dentro de esa plegaria no se mencionaba a San José, y fue el Papa Juan XXIII quien introduce el nombre de San José dentro de la plegaria. Son pequeños detalles, podríamos decir, pero son detalles muy importantes porque al introducir el nombre de San José en una oración tan importante dentro de la Eucaristía, lo que está diciendo el Papa Juan XXIII es que San José tiene relevancia. Llegamos ya más adelante al Papa Pablo VI, que fue quien condujo el Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII lo convoca, pero fallece. El Papa Pablo VI es quien lleva adelante el Concilio Vaticano II. Pero bueno, el Papa Pablo VI para la devoción a San José tiene relevancia porque defendió la historicidad de los llamados evangelios de la infancia. Los evangelios de la infancia son los relatos de la infancia de Jesús contenidos en los evangelios de Lucas y de Mateo. Y bueno, el Papa Pablo VI, ante algunos que cuestionaban que lo que se decía en estas partes de los evangelios fuera histórico y fuera verdadero, bueno, él defiende esas partes de los evangelios. Y además confirmó el patrocinio de San José sobre la iglesia y afirmó unas palabras muy interesantes, decía el Papa Pablo VI. José ha sido el custodio, el ecónomo, el educador, el cabeza de familia, dentro de la cual el Hijo de Dios quiso vivir sobre la tierra. Ha sido, en una palabra, decía el Papa Pablo VI, el protector de Jesús. Y la Iglesia en su sabiduría ha concluido, si ha sido el protector del cuerpo de la vida física e histórica de Cristo, en el cielo José será con toda certeza el protector del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Palabras del Papa Pablo VI. Llegamos así al Papa Juan Pablo II, que ya la mayoría de nosotros pudimos conocerlo. Y el Papa Juan Pablo II tiene gran relevancia en eh, en lo que se ha dicho del magisterio de la Iglesia acerca de San José, porque es quien publica este documento que es una exhortación apostólica, pero no tiene el grado de una encíclica, que es la que había, se recordarán ustedes, el Papa Pío, lo perdí ahorita, aquí los voy a poner para que recordemos, el Papa León XIII, perdón, ahí ya lo perdí, aquí está. El Papa sí, León XIII había publicado la encíclica Quam Pluris, encíclica, tiene un grado diferente, superior a una exhortación. Pero el Papa Juan Pablo II publica una exhortación, la llamada Redentoris Custos. Esta exhortación que publica el Papa Juan Pablo II se inscribe dentro de tres documentos que él publica, que tienen gran relación. Publica eh, la encíclica Madre del Redentor o Redentoris Mater, que habla acerca de María, y publica también una encíclica acerca de Jesús como el Redentor. Y publica una exhortación, no una encíclica, pero sí una exhortación, la llamada Custodio del Redentor, que habla acerca de San José. Es decir, en su pontificado
el Papa Juan Pablo II publica tres documentos en los que trata acerca de las figuras de Jesús, María y José dentro del misterio de la redención. Y esta exhortación tiene grandísima relevancia para el conocimiento de San José y su estudio, la Redemptoris Custos o Custodio del Redentor. Es un verdadero tratado teológico acerca de San José que nos ofrece una doctrina eh, explicativa, exegética y teológica relativa a San José e ilumina algunos puntos importantes que son de interés, como por ejemplo el marco evangélico, lo que dicen los evangelios acerca de San José. El Papa lo ilumina también con su propia aportación. También el Papa afirma que San José es depositario de los misterios de Dios. También habla acerca de su paternidad, que es una paternidad virginal y mesiánica. Entonces, Juan Pablo II tiene gran relevancia porque publicó tiene relevancia para nuestra materia por haber publicado esta exhortación apostólica llamada Custodio del Redentor. La publicó en 1989. Voy un poquito corriendo porque tratando de respetar el tiempo. Yo, perdón, me había pensado que teníamos un poquito más de tiempo. Eh, Después del Papa Juan Pablo II, continúa el Papa Benedicto XVI. Aquí yo, en lugar de tomar algo de lo que el Papa Benedicto XVI haya dicho durante su pontificado, antes de renunciar a ser pontífice y haber pasado a ser un papa emérito, he preferido quedarme con una homilía que el Papa Benedicto XVI pronunció ya siendo un papa emérito, y esa homilía él la dijo en una de las misas privadas que él celebraba todos los días. Y en esa homilía, el Papa Benedicto XVI presenta a San José como un modelo de justicia y discernimiento. Y a mí me ha parecido importante, hermanos y hermanas, porque en esa homilía el Papa Benedicto XVI, si bien ya es un papa emérito, pero dice que San José em, es justo por haber sabido discernir y es modelo de justicia porque para él la ley no es simplemente la observancia de normas, que era como se concebía en el Antiguo Testamento, sino que San José sabe ir más allá por amor a María. Y por eso es justo. Y por eso también yo se los he querido presentar, porque me parece muy llamativo que el Papa Benedicto XVI diga eso, que la justicia de San José viene porque sabe discernir e ir más allá de la ley, eh, pero por puro amor a María. Llegamos entonces al Papa Francisco. Papa Francisco eh, es relevante para en el magisterio de la Iglesia para la figura de San José, porque de entrada en la homilía con la que inicia su pontificado, que fue el 19 de marzo del 2013, el Papa Francisco retoma aquello que se había dicho antes. ¿Se recordarán ustedes que hablábamos de que el Papa Juan XXIII decía que San José era custodio, verdadero custodio? Perdón, el Papa Benedicto XV decía que San José era verdadero custodio. Bueno, el Papa Francisco retoma la figura de San José como custodio y en la homilía de inicio de su pontificado habla de San José como custodio de Jesús y de María. Y decía el Papa Francisco en aquella homilía, ¿cómo ejerce José esta custodia? Con discreción, con humildad, en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad total, aun cuando no comprende. Desde su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el Templo de Jerusalén a los 12 años, acompaña en todo momento con esmero y amor. Está junto a María, su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como en los difíciles. Eso decía el Papa Francisco el 19 de marzo de 2013, misa de inicio de su pontificado. Y decía también en esa misma misa, y José es custodio porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad, y precisamente por eso es más sensible aún a las personas que se le han confiado. Sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está atento a lo que le rodea y sabe tomar las decisiones más sensatas. Entonces, es importante que el Papa Francisco se haya fijado en la figura de San José
justo al inicio de su pontificado y lo haya presentado como un custodio y un custodio con estas características, porque a fin de cuentas pareciera que el Papa Francisco quería también que su pontificado fuera una verdadera manera de custodiar a la iglesia, con las mismas características de San José. Y es curioso que apenas unos meses después de que el Papa Francisco asume su labor como pontífice de la iglesia, unos meses después, el 1 de mayo de 2013, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó el decreto con el que se añade el nombre de San José en las plegarias eucarísticas 2, 3 y 4 del misal romano. Se recordarán ustedes que el Papa Juan XXIII había añadido el nombre de San José en la plegaria eucarística 1, o conocida como canon, pero no en las demás. Entonces, no aparecía San José en las demás plegarias eucarísticas. Bueno, a partir del Papa Francisco ya se menciona el nombre de San José junto a María en las plegarias eucarísticas 2, 3 y 4 durante la misa. Y llegamos al último documento importante acerca de San José, que con motivo de los 150 años de haber sido declarado como patrono de la Iglesia Universal, el Papa Francisco publicó la exhortación Patris Corde, o con corazón de padre en español. Y esta exhortación es, a mi manera de ver, una exhortación hermosa, bella y de gran profundidad espiritual, porque el Papa Francisco reflexiona acerca de la figura de San José, no tanto desde una perspectiva teológica y técnica, sino desde una perspectiva muy personal. De hecho, el Papa Francisco dice que en ese documento que su objetivo es ofrecer unas reflexiones personales acerca de la figura de San José y las aplica para el mundo en general, un mundo que acaba de sufrir la pandemia. En este documento, Papa Francisco menciona 7 características de San José, características hermosas. Por ejemplo, dice que es un padre de la ternura, un padre amado. em, Dice que San José no es alguien que busca protagonismo. Dice que es hombre eh, es un hombre creativo. Y bueno, son unas reflexiones que parece ser que salen muy del corazón del Papa Francisco y las ofrece con base en 7 características de San José. Es una exhortación hermosa, yo los invito a leerla, está en internet, la pueden encontrar por muchos lugares en internet, también están las librerías católicas. Bueno, ojalá puedan ustedes leerla, me parece que es una manera bastante bonita de que ustedes profundicen en la figura de San José eh, y con un documento tan reciente como este. Entonces, bueno, llegamos al final de este tema. Hemos ido volando, como ustedes han dado cuenta, y sin tener la oportunidad de profundizar, porque también el tiempo no nos lo permite. Pero, hermanos y hermanas, a grandes rasgos, yo considero que podemos concluir con lo que hemos visto que el magisterio ha ido avanzando en su eh, profundización en la figura de San José, que sin lugar a dudas, nuestro Padre San José tiene y merece gran relevancia dentro de nuestra fe cristiana, y merece gran relevancia por la labor que él desempeñó como verdadero padre de Jesús, no un padre biológico, pero sí un padre con todas las de ley y al cual no podemos separar de María. Y yo creo que esta es una de las grandes conclusiones que podemos sacar de esta noche, que gracias a los últimos papas podemos visualizar que no podemos separar a María de José. Incluso lo dice el mismo Evangelio, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Dios unió a María y a José al servicio de nuestro Redentor, de Jesús. Y no podemos separar las figuras de María y José, que siempre tienen que estar unidas y que gracias a los últimos papas se ha logrado observar y profundizar en esta comprensión de San José como esposo de María y como padre de Jesús. Entonces, hasta aquí llega mi intervención. No sé si habrá espacios para preguntas. Quien está a cargo dirigiendo puede decir. Yo me quedo siempre aquí y es un gusto haber estado con ustedes. Buenas noches.
Dos, dos. Así. Muchísim- Muchísimas gracias. Pues ahora quiero pedirle a la hermana Alexandra para que venga a dar los avisos y la explicación de la tarea. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, Padre, por esa hermosa clase que nos dio el día de hoy sobre el Magisterio de San José en la iglesia. La verdad que muy interesante todos los temas que usted nos dio el día de hoy y que nos transmitió su conocimiento. Le agradecemos siempre su apoyo y su colaboración con nosotros, tanto en los crecimientos como en la formación, la consagración. Le agradecemos mucho, Padre. Bueno, gracias a ustedes también por la invitación. Gracias, Padre. Y bueno, en esta ocasión, pues vamos a dar unos pequeños avisos. Como siempre, dejar la tarea de la formación. Esta es la tarea número 4 y va a consistir en que escriban dice instrucciones. Escribe lo que te impactó más de San José en el magisterio de la iglesia. Por favor, esto lo hacen, no lo vayan a mandar todavía, sino el otro viernes vamos a dar las instrucciones de nuestro proyecto final, en la cual van a estar enlazadas con las 4 tareas que hemos dejado. Entonces, por favor, atentos a la próxima clase porque ahí vamos a dar las instrucciones para hacer ese proyecto final. También es el momento en que vamos a compartir el link para la asistencia. Así que les rogamos, por favor, de que puedan ingresar al chat para que ustedes puedan ingresar al formulario y tomarle la asistencia del día de hoy. No sé si alguno tiene alguna duda de la tarea. Aquí está el link de la asistencia para que se puedan ingresar. Bueno, muchas gracias. De la plataforma. Pues, pues antes de darle por finalizada esa última clase, quiero pedirle al padre Miguel Antonio que nos pueda hacer la oración final. Buenas noches, padre. Aquí no se escucha. San José. 1, 2, 1. San José, cuyo poder es tan grande, tan fuerte y tan inmediato, ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, padre. Y pues a los que se conectaron, muchísimas gracias por haberse conectado, por haber recibido esta cuarto viernes de formación. Y como siempre, los esperamos la próxima semana. Y pues todos tengan una feliz noche y nos volveremos a ver pronto.
siempre agradar al Padre y llevar a todos hacia la verdad. Su alegría contagia a todos en el corazón, cantando siempre una melodía para su Creador, cantando siempre una melodía para su Creador. Anuncia el reino de Jesús, cual testigo verás, cual vida seca, consumido por celo voraz, siente la ansia del pueblo en la necesidad, y el Evangelio le va a predicar. Josefino nunca, nunca, nunca confía en sus fuerzas, sino en las de Dios. Orando siempre se enfrenta a la vida y realiza todo siempre con amor. Va por el mundo llevando a María en su corazón, cantando siempre una melodía para su Creador, cantando siempre una melodía para su Creador. Anuncia el reino de Jesús, cual testigo verás, cual vida seca, consumido por celo voraz, siente la ansia del pueblo en la necesidad, y el Evangelio le va a predicar. Josefino